Bueno, sí que me gustaría empezar recogiendo un poco lo que estábamos hablando en el debate anteriormente, lo que planteaban las compañeras, bueno, pues un poco diciendo lo primero es lo primero, ¿no? Y dejando a un lado este ruido y estos debates, estas peripecias teóricas, académicas, mediáticas que tenemos y que están abiertas ahora mismo, ¿no? Cuando hablamos de personas no binarias, de personas trans en su más amplio sentido, bueno, pues estamos hablando de personas, de vidas reales y concretas, ¿no? De tal forma que poner en cuestión su palabra, sus intenciones, negar su existencia misma, desde mi punto de vista, es un acto de violencia, ¿no? Y creo que es algo que las feministas sabemos bien, que las mujeres sabemos bien en esa negación de nuestra existencia misma y del sentido y las intenciones de nuestras palabras y de nuestros actos. También siguiendo un poco en este aterrizar que yo llamaba lo primero es lo primero, ¿no? Como recogiendo las palabras de Isabel López y Lucas Platero, aún en la academia sabemos bastante poco de las personas no binarias y además las investigaciones recientes o más recientes creo yo que vienen empujadas importantemente por la gente más joven, ¿no? Además, no solo, como ellas dicen, ¿no? Bueno, como comentan ellas, Isabel y Lucas, cuando critican, hace esa crítica del foco que ponemos en la investigación occidental, precisamente en el norte global, pues creo que además de esa crítica tenemos que asumir no solo que invisibilizamos a las personas no binarias en nuestra investigación, sino que además tenemos esta tendencia o este vicio extractivista o incluso exotizador de llegar a un objeto de estudio, bichearlo, escudriñarlo, vaciarlo y luego, pues bueno, negarle esa categoría de sujeto de pleno derecho y capacidad para intervenir en la generación de conocimiento y en la ciencia, ¿no? ¿Qué quiero proponer o qué propongo en esta presentación? Bueno, para aproximarnos un poco a la cuestión de la infrarrepresentación o la mala representación mediática de las personas no binarias, sin ningún tipo de ánimo de ser exhaustiva ni ser excesivamente teórica, ¿no? Pues me gustaba plantearos estas premisas, ¿no? A partir de estas premisas. En primer lugar, que, bueno, que las sociedades democráticas no se articulan únicamente a partir o a través de instrumentos meramente formales, ¿no? Que tenemos muy localizados, sino que además existe eso que podríamos llamar una suerte de sentido común democrático o imaginario social que está poderosamente intervenido por los medios de comunicación de masas y la cultura popular, ¿no? Además que una sociedad democrática, y ese sería como el segundo de los puntos de los que partimos, no puede permitirse el lujo, mal llamado así, ¿no? De expulsar, de invisibilizar o de confinar a modo de gueto a parte de su población, por muy minoritaria o supuestamente minoritaria que sea esta, ¿no? En este sentido, por eso me gustaba el concepto de redistribución simbólica como un momento, una oportunidad de reivindicar la plena y en condiciones de igualdad participación de las personas no binarias en los procesos de producción, de representación y de consumo de los productos culturales, mediáticos en este caso más concreto, ¿no? Y finalmente también, pues bueno, tener en mente esa idea de que la redistribución simbólica, en tanto que medida transformadora siempre, ¿no? Estamos con ese horizonte transformador, revolucionario, pues bueno, esa redistribución simbólica no solo repercutiría positivamente en las vidas de las personas no binarias, sino que además, retomando un poco el hilo de esta conferencia, bueno, pues en ese ensanchar la democracia, ¿no? E incluso, bueno, pues ya si nos atrevemos y nos apetece, pues en generar alternativas contrahegemónicas, ¿no? En ir urdiendo esos proyectos contrahegemónicos antagonistas que disputen un poco la hegemonía de eso que Donna Haraway llamaba, ¿no? Como esta cosa escandalosa, ¿no? Este capitalismo patriarcal, blanco, horroroso, racista de la vida, pues bueno, ese sería un poco el horizonte. ¿Por qué nos tienen que importar los medios de comunicación? En este caso, bueno, porque mi presentación se centra en ello. En primer lugar, porque la negación de nuestra propia existencia y la legitimidad de la misma se puede hacer también, y de hecho de facto se hace, desde un punto de vista simbólico, cultural y mediático, porque los propios medios de comunicación son instituciones críticas para el desarrollo de las democracias contemporáneas, porque además los medios de comunicación cumplen una función crucial que es ideológica y cultural, es decir,
no solo nos empaquetan y nos presentan la realidad, ¿no? Entendida en este sentido, sino que además nos ofrecen las claves para interpretar la realidad, es decir, nos dicen qué voces son las más autorizadas, las más legítimas, las mejores versiones, y cuáles otras, bueno, pues podemos reintegrar, que son un poco críticas, pero bueno, las podemos meter aquí como para darle diversidad y colorcito a los medios, y cuáles otras sencillamente pues quedan deslegitimadas y expulsadas de los circuitos de conocimiento y de autoridad pública, ¿no? Y también me interesa mucho este foco en los medios porque son un espacio privilegiado, me parece, para observar de qué manera lo cultural y lo económico tienen esa relación que es indisoluble, ¿no? Si estamos hablando también de romper o de cuestionar al menos los binarismos, pues yo creo que estos binarismos, estas dicotomías científicas que analíticamente son perfectamente útiles, ¿no? Y estábamos hablando antes de para qué nos sirven las categorías en la vida y en concreto ahora la ciencia, pues bueno, también es una oportunidad de mirar a los medios cuestionando pues esas dicotomías que decía entre lo cultural y lo material, o lo material y lo discursivo, la economía y la cultura. Es un buen foco de estudio para poner en cuestión eso. Fijándonos en la primera dimensión de análisis, que es la que llamamos la de la producción, tenemos que preguntarnos, o la idea esencial de esta dimensión o este hilo de análisis sería preguntarnos, como os decía, ¿dónde están las personas no binarias en los procesos de producción corporativos, empresariales, de este tipo de productos culturales, ¿no? Hablamos de series, de pelis, de música, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde están las personas no binarias como creadoras culturales, como showrunners, como guionistas, productoras, como actores, actrices, ¿no? Entonces, no es que la integración laboral de las personas no binarias en sí misma y por sí misma sea automatice la producción de contenidos mediáticos más justos, transformadores, ni mucho menos, ¿no? Pero la ausencia o la invisibilización de personas no binarias en las estructuras de producción, pues ya nos da una pista de que realmente algo está fallando y además algo grave, ¿no? Y bueno, en definitiva, como decía, se trata en esta dimensión de preguntarnos dónde están las personas no binarias en los procesos de producción de la cultura. Lo que ocurre que es bastante difícil de rastrear en este sentido, ¿no? Porque hay bastante falta de estadísticas, especialmente de estadísticas centradas o especializadas en el sector de la comunicación. Y además, que es algo bastante común, algunos informes, algunas investigaciones, es que a veces resulta confuso al mezclarse, ¿no? Todas las siglas LGTBIQ, de manera que eso complica aún más rastrear en concreto a personas no binarias, ¿no? Con esa concepción concreta. ¿Qué nos dicen los poquitos datos que tenemos y que además son generales, ¿no? Ni siquiera son siempre centrados en los medios? Dos cuestiones clave. En primer lugar, que resiste, ¿no? Resiste y se reproduce esta intensa masculinización y heteronormatividad, sobre todo en los puestos de toma de decisiones, que son los claves, ¿no? Es verdad que está muy feminizada toda la manufactura, en periodismo concretamente, ¿no? Por ejemplo, pero en los puestos de toma de decisión esos puestos son masculinos. Y esto pues no se nos escapa a nadie, ¿no? Que tiene un impacto, si no queremos directo, sí importante en qué contenido se produce, ¿no? A quienes estamos representando en los contenidos mediáticos. Y por otro lado también estos datos nos dicen que la condición, que la identidad de género y los gustos sexuales, independientemente de que, bueno, que se alejan de esa heteronorma, pues si no son motivo de discriminación laboral, sí al menos lo son de autocensura y de crear un clima de incomodidad laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues también es importante, muy importante mirar a ese espacio que habitualmente ha observado pues, estudios más económicos de corte marxista, capitalista crítico, ¿no? Volviendo, o bueno, yendo un pasito más allá o en muy íntima conexión con ese proceso de producción de los contenidos mediáticos, tenemos esta segunda dimensión de análisis, que sería la de la representación, ¿no? Y habitualmente los estudios centrados en la imagen mediática, en este caso de las personas no binarias, lo que nos vienen a decir o nos advierten es que, por un lado, los medios de comunicación actúan como agentes de socialización brutales, muy potentes, de manera que
que aprendemos a ser quienes somos en gran medida por lo que vemos en los medios, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues bueno, o bien que no nos encontramos en los medios, de manera que pensamos que quienes somos no existen, que no existe gente como nosotros, o bien aprendemos a encajar a duras penas, a fuerza, ¿no?, en estos patrones de la masculinidad, de la feminidad, o con mucha suerte en esa idea de la otredad que nos ofrecen los medios de comunicación, que es tan perversa y tan tóxica, ¿no? Por supuesto, también en el plano de estudiar las representaciones, tenemos que tener en cuenta que la invisibilización, la estereotipación y la discriminación de según qué colectivos en los medios de comunicación tiene un impacto real negativo en la vida de estas personas, de estos colectivos, ¿no? Y por eso hablábamos de esa interrelación entre lo simbólico y lo material como una opresión concreta, ¿no? Y que, por tanto, bueno, pues desde este punto de vista investigador o esta línea de investigación de la representación, lo que se exige, lo que podríamos exigir son más y mejores representaciones. Pero bueno, esa sería una parte de la historia nada más, ¿no?, que iremos avanzando. ¿Qué nos dicen ahora algunos de los datos que encontramos? Bueno, pues que en resumen sí que se ha incrementado notoriamente la presencia de narrativas y de personajes y personas, ¿no?, con visibilidad en los medios del colectivo LGTBIQ, especialmente en las plataformas digitales, ¿no?, Netflix, HBO, lo que decía un poco Asunta, ¿no?, toda esta diversidad mediática que ha explotado gracias a las plataformas digitales. Pero seguimos viendo que, bueno, que las narrativas, los protagonismos y los personajes populares, pues, si bien no son eminentemente masculinos, sí que son heteronormativos, ¿no? Y que las personas no binarias dentro del colectivo LGTBIQ están particularmente invisibilizadas, de manera que es muy difícil rastrear su presencia en productos culturales, que incluso cuando las encontramos, porque por supuesto las hay, ¿no? No suelen ser quizás personajes o personas muy populares, ¿no?, que sean conocidas por un público transversal. Y además, bueno, y lo que os ponía ahí por ese estudio, ¿no?, por esa fuente, que además es muy habitual encontrar personajes no binarios representados más en personajes que no son humanos que en humanos mismos. Entonces, bueno, pues también nos da que pensar en las posibilidades de la ficción para representar otros mundos, otras posibilidades que imaginamos, por supuesto, o sea, no es una cuestión de censurar eso, pero bueno, también es curioso, ¿no?, que no seamos capaces de pensar más allá de la carne, que es lo que estábamos hablando también un poco. ¿Qué ocurre con el colectivo? ¿Qué ocurre entonces, ¿no?, perdón, con este análisis de la representación en los medios de comunicación actualmente? Por un lado, que muchas veces el colectivo LGTBIQ queda reducido a esa imagen de hombres gays, blancos, guapísimos, hiperpetados de gimnasio, exitosos, ricos, o bueno, o por lo menos de clase media, ¿no? Esa es una reducción muy importante y muy significativa del colectivo. Y por otro lado, como decíamos, que las personas no binarias, cuando aparecen en productos, o sea, que no tienen una visión crítica, ¿no?, cuando aparecen o han aparecido habitualmente en los medios, pues vemos que se las suele identificar como personas confundidas, como raritas, incluso como enfermas, como gente que quiere llamar la atención. Las intentamos encasillar en esto del binarismo compulsivo, ¿no? Pero tú eres hombre o mujer, tú te identificas como hombre o mujer, ¿no? Es la constante duda que planea sobre los personajes no binarios, y además se suelen presentar bueno, como adornitos aislados en los contextos, en los espacios heteronormativos, y esa excepcionalidad no hace sino reproducir el pensamiento binario, ¿no? Voy a resumir muy rápido la parte esta de la representación más periodística, más informativa, porque si ya veíamos que la parte más de entretenimiento, ¿no?, digamos, de los productos culturales, el diagnóstico, bueno, pues arrojaba un poquito de luz, de esperanza, pero hay mucho todavía por andar, especialmente en los contenidos más mainstream. Lo que vemos en la prensa es que, bueno, que el diagnóstico parece empeorar, no solo por las propias dinámicas profesionales que hay en el periodismo, ¿no?, sino también por la falta de formación y de información especializada en relación al colectivo LGTBIQ en general y a las personas no binarias en particular, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué resultados tenemos con esto? Bueno, pues en primer lugar, que tenemos es una tendencia
bastante vergonzosa a centrar la información de personas que pertenecen al colectivo eminentemente en su identidad de género, ¿no? Incluso cuando esta no tiene ningún tipo de relevancia informativa para lo que estamos estudiando, ¿no? Y además tenemos cierta obsesión con sacar del armario a la gente, a las personas trans y no binarias, que vuelvo a decir, o aprovecho para decir, que es un acto también de violencia, ¿no? ¿Qué ocurre también? Pues que solemos confinar a las personas no binarias como ocurre con las mujeres también, ¿no? A esos sectores o esas secciones informativas más blandas, ¿no? Mal llamadas de las soft news, ¿no? En las que, bueno, pues se prestan más al amarillismo, al sensacionalismo, y de esta forma pues estamos invisibilizando pues otras ocupaciones, preocupaciones y capacidades y características de las personas no binarias, ¿no? ¿Qué vemos también? Pues, por ejemplo, que no sabemos utilizar bien los nombres y los pronombres con los que se autodenominan, que solemos centrarnos en informar sobre lo negativo, cuando realmente deberíamos hacer un esfuerzo por trabajar desde un equilibrio crítico, ¿no? en el que demos cuenta de los avances, de los procesos de normalización y también de la discriminación, por supuesto, pero desde un punto de vista crítico y no espectacularizante, ¿no? ¿Y qué ocurre también? Pues que solemos mal informar sobre la violencia que sufren las personas no binarias y en general del colectivo LGTBIQ, y no identificamos estas prácticas como crímenes contra los derechos humanos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que todas estas dinámicas negativas, nefastas y muy dañinas para los procesos de ensanchamiento democrático, si lo queremos llamar así, pues por supuesto se empeoran en la medida en que la línea editorial del medio en cuestión pues sea más regresiva, ¿no? Y aquí os cito un estudio que así lo demuestra, ¿no? Pues empeora muchísimo más la representación de las personas LGTBIQ en los medios a medida que la línea editorial de estos medios pues es más regresiva, incluso favorecen pues la difusión de las mal llamadas fake news, que en realidad son procesos de desinformación. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que vemos que, por ejemplo, llega Bad Bunny con una camiseta y una actuación en un programa de máxima audiencia en Estados Unidos y nos adelanta por la izquierda, reivindicando, como digo, en su camiseta, la identidad de género de una mujer que fue asesinada y que muchos medios trataron como un travesti o como un hombre con falda, ¿no? Como hablábamos antes. O que las personas trans o no binarias tienen que andar constantemente corrigiendo las informaciones que hay sobre ellas y los productos culturales que hay sobre ellas. Cuando se informa, por ejemplo, sobre su familia, y os traigo aquí el caso que está enlazado y después pasaré la presentación de Juan y Bermejo, en el que, bueno, pues hace un par de días se informaba sobre el embarazo de su pareja y que iban a formar, pues, formando una familia, y ella pues tuvo que ir corrigiendo pues toda la forma en la que informaron en el español, ¿no? Al final, bueno, se trata un poco de comprender en el sentido más informativo que la información es un indicador clave de la calidad democrática de una sociedad y que, por un lado, que malinformemos o invisibilicemos a cierto sector de la población nos está indicando que algo no va bien, y además poner el foco en la idea de que la libertad de expresión o de información no pueden servir como una coartada para discriminar a nadie, ¿no? También, bueno, me interesaba la idea de traer un poco, a razón de la línea de análisis de la representación, que todo proceso de inclusión o de representación es en sí mismo también exige necesariamente otro proceso de exclusión, ¿no? De dejar afuera de esas fronteras pues, a gente, no solo que no encaja en esa idea de lo heteronormativo, sino también a otra gente que no encaja en una imagen o una idea estilizada, glamorizada, ¿no? de lo que es lo queer. Y bueno, pues tenemos el concepto de queer chic de Rosalind Gill, que es maravilloso, ¿no? Esta idea de ser un queer normal, que, bueno, pues que todo lo que viene con esas comillas y la normalidad delante, pues que nos asusta bastante, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Y por último, no quería acabar la presentación sin poner también o prestar un poquito de atención a una tercera dimensión de análisis que me parece muy interesante, que es la del consumo, ¿no? Y esto es más en mi línea de investigación, que sería la de los estudios culturales feministas,
en la medida en que ponen el acento no solo en los procesos de producción de los contenidos culturales, sino también en los procesos de consumo, es decir, qué hacemos las audiencias con aquello que leemos, vemos, escuchamos en los medios, ¿no? De tal forma que se reivindica la agencia de las audiencias, pero no desde un punto de vista acrítico o voluntarista, ¿no? Todo esto es bastante más complicado, ¿no? Y me interesaba también, sobre todo, de esta línea de investigación de los estudios culturales y del consumo, las preguntas que nos plantean, sobre todo en relación con la dimensión de la representación que estábamos viendo hasta ahora. Por ejemplo, nos dicen los estudios culturales cuáles son esas buenas, mejores representaciones de lo queer, de lo LGTBIQ. Claro, se ponen en cuestión que es una mejor representación aquella que nos muestra a personas no binarias pues, empleadas, con éxito, con dinero, con una familia nuclear que sería un paralelismo de la familia heteronormativa, ¿no? Entonces, es esa crítica. ¿Cuáles son esas mejores imágenes? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, van a conseguir esas buenas imágenes de forma mágica, que se cambien, que se transformen las condiciones socioeconómicas de vida de las personas LGTBIQ. Bueno, sospechamos que no, ¿verdad? ¿Qué nos dicen también como audiencia? Y voy acabando, no tardo mucho más, ¿vale? Tengo además el cronómetro puesto. Los estudios culturales también como audiencia nos lanzan varias ideas bastante interesantes que he querido rescatar. Por un lado, esta de que nos pasa algo que nos pasa más allá del consumo mediático, ¿no? En la vida misma, si podemos diferenciar la vida real del consumo de los medios. Es absurdo esa diferenciación, ¿no? Pero bueno, nos ocurre o tenemos esta tendencia compulsiva a leer a todo el mundo como cis-hetero, ¿no? Constantemente, ¿no? Pues tenemos esa automatización de conocer a alguien o ver a alguien en la tele o leer sobre esa persona y pensar que es una persona cis-hetero. Y al mismo tiempo, ¿no? También poner el foco en la idea de la necesidad que tenemos todas las personas de encontrar referentes en los medios de comunicación, en los productos, en los discursos culturales, ¿no? Y cómo las personas del colectivo LGTBIQ y en particular las personas no binarias tienen un problema real a la hora de identificar e identificarse con esos referentes ausentes completamente o tergiversados, ¿no? Y ya sobre esta dimensión de análisis, antes de finalizar, me interesaba traeros este estudio, ¿no? Que nos dicen, y me parece muy interesante, que como audiencia, las personas que no pertenecen al colectivo LGTBIQ abandonan o moderan sus prejuicios en contra del colectivo a medida o cuanto más expuestas están a imágenes y representaciones de personas LGTBIQ en los medios, ¿no? Esto es muy interesante. Pero ¿qué nos dice también este estudio? Porque además es de Procter & Gamble, bueno, en fin, de grandes empresas, corporaciones. Pues que nos dice que la representación de la diversidad no solo es buena para el mundo, sino que es buena para los negocios. Hay que aquí empezamos a conectar con lo que decía, Asunta, ¿no? Este rainbow washing que ya hemos visto, como decía Víctor, con el concepto que yo estudio principalmente, que es el del posfeminismo neoliberal. Ya hemos visto que nos han hecho esto con el feminismo, con el ecologismo, que lo hacen ahora, ¿no? Y bueno, pues tenemos que entender desde un punto de vista crítico que esta rentabilización comercial y mediática de la diversidad no responde o no suele responder a un convencimiento o un compromiso político, sino más bien a un ansia por explotar esta diversidad como una estrategia de marketing y también de ampliar el mercado, ¿no? De ampliar la audiencia, el target, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que tenemos que estar bastante atentas a toda esta diversidad que hay actualmente en los medios, porque muchas veces pues, nos la cuelan con las tantísimas ganas que tenemos de vernos y de ver cosas, la realidad, ¿no? La vida misma en los medios, pues bueno, pues nos la cuelan por la emoción y nos ponen pues discursitos más cookies, más fresquitos, más coloridos y bueno, pues al final pues no estamos rastreando de dónde vienen las intenciones de esos productos. Un ejemplo perfecto de esto, pues mira, es esta campaña de relaciones públicas que hizo Fox, y a nadie se nos escapa cuál es la línea editorial del gigante mediático Fox, con la subtitulación en lenguaje neutro de una serie como Pose, maravillosa, magnífica y que ha marcado un hito en la representación del colectivo LGTBIQ, ¿no? Pues bueno, pues Fox se apuntó el tanto como una estrategia de marketing y además fue multipremiada en varios festivales de publicidad.
Ya para ir cerrando, ¿no? Lo que quería rescatar un poco lo que planteaba Juani Bermejo, que os la presentaba antes, que es doctora en informática cuántica. Y Juani Bermejo lo que nos dice, bueno, que la diversidad, lejos de ser algo raro o anormal, es realmente lo normal, ¿no? Y que cuando esta diversidad es silenciada, es aplastada o es invisibilizada, nos está indicando que algo no va bien. Y como dicen Isabel López y Lucas Platero, pues lo que nos está indicando es precisamente que eso que no va bien es que las personas que son invisibilizadas, en este caso las personas no binarias, pues están en una situación de vulnerabilidad social muy grave y muy importante. Lanzo tres preguntas para acabar ya de verdad y bueno, por el debate, ¿no? Porque nos las planteemos. Sigue siendo la primera pregunta, ¿no? Sigue siendo el género ese lugar sagrado al que no nos podemos acercar o nos tenemos que acercar con cuidadito, tan nerviosas nos pone cuestionar la masculinidad, la feminidad, todo lo sagrado que hay en esto. Por otro lado también, las representaciones actuales de las personas no binarias y en general del colectivo LGTBIQ siguen siendo un fetiche mediático, las seguimos representando como algo, un entretenimiento exótico. Y la última pregunta, ¿no? Las representaciones que vemos actualmente son representaciones mediáticas con potencial contrahegemónico, es decir, están aquí para transformar realmente las realidades o, bueno, están para dar colorcito, ¿no? A eso que decíamos de vamos a refrescar las narrativas para que cambien, para que nada cambie, ¿no? Esa era un poco la idea. Y bueno, ante esta sed de justicia social, lo que nos indica la explosión de diversidad en los medios, ¿no? Sería esa necesidad que decíamos, ¿no? De vernos representadas y identificadas e identificarnos entre nosotros. Y bueno, esa necesidad también de generar una cultura transformativa con ese asterisco, ¿no? Que es una expresión que le tomo prestada a Lucas Platero, porque se trata de generar productos culturales que van más allá de esas representaciones respetuosas o más integradoras, sino, bueno, o representaciones que entiendan la cultura popular como un espacio de lucha para, como decía al principio, plantear alternativas de vida contrahegemónicas, ¿no? Voy a pasar rapidito, que ya veo a Laura ahí, no le robo más. Pues, bueno, nada más reivindicar el concepto de respeto crítico, que creo que nos puede alumbrar mucho en los debates actuales que ya pasan de debates hacia enfrentamientos, ¿no? Y pueden ser preocupantes. Pues bueno, el concepto de respeto crítico de Rosalind Gill me parecía muy interesante. Y también esto que plantea Holly Lewis de decir que cuál es el papel o cuál puede ser el papel de la academia o de la gente que no pertenece al colectivo LGTBIQ en esta lucha, pues la de sencillamente, ¿no? La de respaldar de manera contundente y comprometida esta lucha, que también es nuestra, es de todos, ¿no? Y bueno, y comprender, como decía, como nombraba Asunta a Susan Stryker, pues quería acabar con ella, ¿no? Comprender que cambiar las representaciones mediáticas no es el fin, sino que es un medio más hacia un objetivo mucho mayor, que es, pues bueno, el de cambiar, transformar las condiciones de vida de las personas no binarias. Bueno, pues quería recomendar como un acercamiento a este campo de estudio, ¿no? Más mediático, este documental, el Disclosure, que está en Netflix. Y nada, daros las gracias, thank you very much, y ya dejo hablar a Laura y tenemos más ratito para el debate. Muchas gracias.